¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todo el mundo. Hello everyone. Espero que estéis bien. Bueno, para la gente que no me conozcáis, soy Rayitox. Y hoy vamos a hablar acerca de pintura. Y os voy a hablar concretamente de un estilo que me llama mucho la atención porque no sé cómo narices clasificarlo. He estado ahora indagando un poco en otros estilos que también podrían ser de alguna manera similares, pero no hay ninguno que realmente encaje. Y lo cierto es que se está como poco a poco generando todo un movimiento artístico a raíz de este estilo, que es, ya os digo, como, no sé, una suma de muchos estilos. Mira, no sé, voy a enseñaros algunas imágenes y lo vais a ir viendo por vosotras y vosotros mismos y vais a poder un poco decir qué es lo que os parece lo que os voy a enseñar, ¿vale? Mirar, un momento. Vale, bien, ahí voy. Ok, vale. Am, este estilo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un estilo que se llama lowbrow, que yo que sé, hace como una década o quizá un pelín más, que empezó a popularizarse. Hay artistas que son muy conocidos. Me viene, por ejemplo, a la mente Víctor Castillo, o, por ejemplo, hay un artista que también es muy conocido dentro de lo que es este estilo, que sería Gary Baseman. Gary Baseman, por si no lo conocéis, es un artista que estuvo trabajando para la Disney. Veréis que sus dibujos tienen pues un toque bastante de, pues eso, bastante de allí, pero bueno, decidió pues dejar la empresa y empezar a buscarse la vida por su cuenta. Entonces tiene un montón de dibujos, el tío la verdad es que hace un montón de, o sea, tiene un montón de obra ya producida, ha hecho muchísimas exposiciones y tiene como algunos personajes que más o menos se van repitiendo a lo largo de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, este es uno de ellos. Y bueno, es un estilo que está muy bien, pero no es exactamente de lo que os voy a hablar hoy. Hoy os voy a hablar de un estilo que yo creo que bebe un poco de este, ¿vale? O sea, de lo que sería el lowbrow, bebe un poco del naif, ¿vale? Porque también es un estilo, digamos que el naif, por ejemplo, es un estilo pictórico que es como muy sencillo aparentemente, pues como que mm, normalmente está ejecutado por personas que igual no tienen muchos conocimientos pictóricos, técnicos, etcétera. Vamos, normalmente suele ser arte que por lo general muchas veces lo hacen jubilados. Así, lo voy a decir así, claro, lo voy a vomitar, tal cual me viene. O sea, gente que igual no ha pintado durante toda su vida y que luego a los 60 se jubilan y dicen, joder, pues me voy a poner a dibujar. Y se ponen, bueno, a dibujar, a pintar, ¿no? Y se ponen a pintar paisajes, se ponen a pintar, yo qué sé, personas, tal, y lo hacen todo, pues eso, con un estilo, pues, como muy característico, ¿vale? Pero no vengo a hablar tampoco del naif, no vengo a hablar tampoco del naif, tampoco vengo a hablar del arte bizarro, que también podría ser un estilo que va un poco en la línea de este movimiento del que os hablaba, porque también tiene un cierto toque bizarro. Mm, podríamos hablar en un momento dado de, a ver, dejar un momento, sí, de pinturas hechas por niños, ¿vale? O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, las obras de Gary Baseman tienen un toque bastante infantil. Las obras hechas, bueno, con este estilo como más naif, también suelen ser bastante infantiles. También es como que suelen beber bastante, ¿no? Del, pues eso, del arte que suelen hacer los niños. Pero lo que vais a ver ahora no es exactamente ninguna de estas cosas. Os voy a mostrar ahora mismo un artista que es bastante representativo de este estilo, que yo no sé, vamos a ponerle un nombre si queréis, vamos a llamarle Naif Bizarro o algo así, que sería Robert Nava, ¿vale? Robert Nava es un artista que descubrí hace ya un tiempo, es un artista que vive en Nueva York, no sé si él es de origen, pues eso, si es de allí, pero bueno, como veis un poco sus obras son como muy actuales por un lado, pero fijaros, ¿no? Suele trabajar con colores bastante, algunas veces con colores como más flúor,
Am, bueno, es un estilo así como bastante infantil. ¿Veis a lo que me refiero, no? A ver, esperar un segundo que voy a conectar el chat y así, si me vais comentando algo, podré irlo viendo. Un momento. Darme un segundito. Ahí está. Vale. Ok. Vale, ok, ya os veo. Bueno, pues hola a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Veo por aquí que estáis René, Alquime, Ritmero, Benjamín Hurtado, Pidrosoft, Marco Malbicho, Gaby, ¿qué tal estás? Gaby también. Bueno, Alquime, bueno, en fin, pues nada, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que vayáis entrando poco a poco. Vale, pues Robert Nava, por ejemplo, es uno de los primeros artistas que empecé a ver que trabajaban con este estilo como tan marcado. Anteriormente, digamos que lo más parecido que había visto sería David Shickley, no sé si lo tengo por aquí, sí, mira, por aquí. David Shrigley, del cual ya alguna vez hablé anteriormente, que es un estilo como también así como muy infantilote, que tiene un toque casi de Juan Sáez, pero tampoco. A mí me gusta porque es un artista que aparte de que tiene un estilo muy personal y con este toque así como bastante sencillo, tiene muchísimo sentido del humor, ¿vale? A mí este artista me encanta. De hecho, o sea, todos los artistas que estamos viendo hoy, los que os voy a enseñar en este vídeo, debo decir que siento debilidad por ellos, empezando por Gary Baseman y pasando por los que vais a ir viendo ahora. David Shigley tampoco es una excepción, ¿vale? Bueno, pues ya veis un poco, ¿no? El estilo, vamos a ver, por aquí tiene Work, Drawings and Paintings. Mira, que es así también como muy simple, es como muy sencillo y no es para nada, o sea, tanto que se habla de la factura, del poder, no sé qué. Bueno, desde luego tiene un estilo muy concreto, muy trabajado, que a pesar de que se vea sencillo, no es fácil mantener esta sencillez, todo hay que decirlo, pero aparentemente escribir There are no rules con diferentes colores, digamos que es como más bien algo conceptual que no técnico, pictórico, que necesites grandes dotes a nivel, ¿sabéis? A nivel técnico. Sin embargo, para mí es uno de los artistas, o sea, es un artista que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Me gusta mucho, ya os digo, me gusta el sentido del humor que tiene, el estilo, no sé, la manera que tiene, bueno, mira, toda esta serie, por ejemplo, que tiene así que son más como de, pues de línea negra y tal, me encantan. Estos en concreto me encantan. Mira, estos degenerados. Hay muchos que además tampoco es como que sean especialmente divertidos. Es un humor un poco socarrón, ¿sabes? Como que tampoco es que digas, bueno, está bien. Pero de aquí a Robert Nava, que era el que os estaba enseñando hace un momento, hay un abismo, ¿vale? Robert Nava es como, no tiene ese toque de humor, no... O sea, yo creo que incluso David Sigley aparentemente tendría más técnica que Robert Nava. Fijaros, o sea, esto es el típico dibujo que podría haber hecho prácticamente un niño, ¿no? O sea, no tiene tampoco, pues eso, gran complicación. Mirar esta especie de tiburón con estos rayos aquí. Bueno, ya os digo, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Pero, mira, este, por ejemplo, me encanta. Este me encanta. Clown, Lobster, Batwings, Perforated. Es como una especie de payaso con beso, con. Ay, joder. Con alas de murciélago. O sea, en fin. No sé. Tiene un estilo realmente muy peculiar. ¿Vale? O, bueno, podéis ir viendo aquí en la pantalla todos los artistas de los que voy hablando, ¿vale? Si lo queréis buscar, digo. En Instagram es Robert Nava 7. Vale, ahora pasamos de Robert Nava, que está en Nueva York, y vamos a Bel Fuyana. Bel Fuyana es un artista que está en Mallorca, creo que es mallorquina, y que hace este tipo de obras donde, como podéis ver, es muy en la línea de Robert Nava, ¿vale? Es así como un estilo también, pues como muy de niños, ¿vale? Lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Estos son dibujos hechos por niños y esto sería lo que hace Bel Fuyana. Lo que pasa es que digamos que Bel Fuyana pilla un poco de este estilo tan infantil y de alguna manera lo que hace es abordar temas más contemporáneos,
como puede ser, pues yo qué sé, ¿no? Este estilo así tan actual, rollo Rosalía, trapero, Choni Punk, yo qué sé, es que no sé cómo llamarlo, pero no sé, pues eso, ¿no? Tiene, por ejemplo, había una pintura que salen estas, por ejemplo, esto, ¿no? Haciendo ahí el perreo. Pues eso, es como, por ejemplo, hace unas pinturas donde aparecen dos chicas haciendo como el perreo, pero con ese estilo que es como, pues eso, como muy infantil, ¿no? Me gusta personalmente mucho cómo combina los colores, la capacidad que tiene para jugar a nivel cromático. Y luego, si os fijáis, o sea, todo cuanto aparece por lo general en este Instagram, incluso las fotos que salen un poco de lo que vendría a ser su obra, tienen como este mismo toque, el mismo color. Mirar incluso, por ejemplo, ¿no? Incluso las fotos que son de ella, no sé si te supongo que será su novio, con una amiga, tal, tienen incluso ese mismo toque que se puede ver en las pinturas, ¿no? Mirar, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta este estilo. Y este es el típico arte que yo me imagino que muchas personas que son como muy amantes de la técnica, la pureza, lo pondrían a caldo, ¿no? Ya sabéis a quiénes me refiero, no hace falta que de nombres. Y a mí, honestamente, este tipo de pinturas me conectan muchas veces más que otras que igual son más recargadas, trabajadas, etcétera. Que no quiero decir que estas sean mejores ni peores, simplemente hablo de que a mí, personalmente, en mi gusto personal, en mi propio criterio, a mí esto me encanta. Si a mí me dijeran que esto no es arte, pues la verdad es que me jodería bastante, porque para mí esto es un arte con mayúsculas. O sea, a mí esto me encanta. ¿Vale? Entonces, bueno, por cierto, gracias, Julio. Acabo de ver ahí tu super chat. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso, Belfuyana, si queréis también buscarla, pues ya habéis visto aquí un poco su Instagram. Mira este qué bueno. Feliz Navidad a todos. En fin, es que todo este estilo reconozco que me encanta. O sea, me parece súper interesante, divertido. Me encanta, por ejemplo, que dentro de lo que es la sencillez, aquí, incluso en esta obra que es tan simple, a nivel cromático, a nivel de composición, la veo que está todo bastante bien. Mirar esta, por ejemplo, también qué chula. Esta escultura. En fin, me encanta, ¿vale? Belfuyana me gusta un montón. Le damos la bendición en el convento rayitoxiano y nada, muy bien. Mirad este, por ejemplo, qué bueno, Dancing Queen. Este me encanta, me encanta. Este está muy chulo. Vale, digamos que este tipo de obras, como podéis ver, bebe un poco de todo lo que os he dicho antes. O sea, tiene ese toque bizarro, naif, lowbrow, pero no es ninguno de ellos, porque si os fijáis, tanto Robert Nava como Bel Fuyana comparten mucho. ¿No os parece? Como que realmente tienen mucha conexión. O sea, que sin embargo, este estilo que estamos viendo aquí, que puede en un momento dado tener conexiones entre Robert Nava, Bel Fuyana y más artistas que vamos a ir viendo ahora, no tiene las mismas conexiones con Gary Baseman. Este estilo, por ejemplo, es mucho más relamido, o sea, es mucho más trabajado, con pincelada fina, etcétera, aunque se vea sencillo o infantil, pero hay mucho trabajo aquí. Sin embargo, aquí no es que no haya trabajo, pero es como más infantil, es como más tosco, más vasto. Vale, luego, mira, ayer cuando estaba con Teresa Arroyo de la Cruz, justamente que veo que también aparece aquí como que es su representante, hablábamos mucho de esta artista, Te quiero mucho, Shosho, que a mí, por ejemplo, también me gusta mucho y sí que veo las mismas conexiones de las que os hablaba antes. O sea, veo conexiones entre este estilo, ¿vale? El de Te quiero mucho con el de Bel Fuyana. De hecho, entre ellas dos veo que hay bastantes similitudes, ¿vale? Dentro que cada cual supongo que tiene su toque y tal, pero comparten rasgos característicos bastante parecidos. Igual que con Robert Nava, ¿vale? Lo que pasa es que Robert Nava, digamos, que está con su pedrada de los tiburones, los animales, y a veces me parece que también incluye por ahí alguna especie de animal mitológico y tal. Mirad, por ejemplo, este, ¿vale? Que podría ser aquí como una especie de Pegaso.
La verdad que me gusta mucho Robert Nava, además. Robert Nava, por ejemplo, yo creo que tiene más conexiones con Cy Twombly, que supongo que lo conoceréis, que también es como más de garabato, o incluso algunas de las piezas de Basquiat, que también están hechas con barra de óleo, ¿sabéis? Lo único que Robert Nava, por ejemplo, yo creo que le añade también spray. Sería un poco, bueno, un toque distintivo respecto a estos artistas que comentaba antes. Vale, pues estábamos con Te quiero mucho, Shosho, que bueno, ya veis que tiene piezas que a mí también me encantan. Esta, por ejemplo, me parece súper chula. Me gusta mucho esta también. Bueno, en fin, hay un montón de obras que me gustan. Debo decir que me gustan más las que son pintadas, no sé si es con óleo o así, más que las que están hechas con paleta o con ilustración, ¿sabes? Que son más, pues eso, más de rotuladores, etcétera. Vale, vamos a ver más artistas. Por ejemplo, Starsky Brines, o Brines, no sé cómo se pronunciaría, también es un poco el mismo estilo. Mirad qué os parece. Lo que pasa es que ya es otro toque, ¿verdad? Este lo vería quizá un pelín más conectado con Robert Nava, quizá, o con Basquiat. ¿No os parece? Es como, es más sucio y digamos que es un estilo quizá un poco como más pictórico. am, sí, yo diría que la palabra quizás sería sucio, pero en el buen sentido. No sé si es que puede haber un mal sentido para sucio, pero bueno. Es, mirar, ¿no? Por ejemplo, un poco aquí las obras que me recuerdan también a otro artista que sigo por Instagram. Esperad, mirar, un momento, voy a dejar de compartir, que lo quiero buscar porque no lo había incluido en mi lista, y creo que es alguien que estaría bien incluirlo, que es Matías, a ver, un momento. Matías Sánchez Martín, aquí está. Mirad, Matías Sánchez Martín, os lo voy a enseñar ahora. También es otro artista que me gusta mucho y que va un poco en esta línea también de lo que estamos viendo. A ver, mirad. Lo que pasa que, fijaros, o sea, es como tiene un rollo más cómic, pero ya es distinto, ¿notáis? O sea, Matías Sánchez Martín en un momento dado tiene como más conexiones, en un momento dado, pues yo qué sé, con Mortadelo, con cómics más, no sé, sí, digamos que como con cómics, pero fijaros, el tipo de colores es como mucho más sobrio, la paleta es más sobria, es como más clásica, ¿no? Mientras que si nos vamos aquí, ya veis que aquí hay pues colores como más, eso, más flúor. Mira, aquí también, ¿no? Fijaros en las botas o yo qué sé, ¿no? Aquí también en un momento dado, todo este tipo de piezas. Bueno, aunque aquí igual es un pelín más apagado, pero más o menos suelen ser como más brillantes, ¿no? Igualmente, el Matías Sánchez Martín, que no hemos hablado nunca, pero a mí es alguien que sigo hace ya un tiempo y que me gusta mucho lo que hace, ¿sabes? Siempre me gusta cuando aparece ahí en mi feed pues eso, de obras en Instagram. Veo alguna pieza suya y siempre me gusta mucho. O sea, me parece un artista como muy a tener en cuenta. Me gusta mucho y va muy en la línea, pues, de, por ejemplo, este artista, ¿no? Starsky Brines. Vale, mira, vamos a ver un poco más. Starsky Brines, que como veis, mira, esto ya es otro rollo. Esto es como, ¿no? Ya, ya jugamos en otra liga, con ya más chorretón, más expresionista, pero luego tiene otras, como por ejemplo esta, que esta sí que encajaría más con este estilo del que os estoy hablando, que no sabría tampoco muy bien dónde narices meterlo. No sé, la gente que me esté viendo, si tuvierais que decir, si tuvierais que clasificar este estilo pictórico que os estoy enseñando, ¿vale? El de en un momento dado Te quiero mucho, Shosho, el de Bel Fullana, Robert Nava, etcétera, ¿cómo lo clasificaríais? O sea, ¿qué nombre le pondríais? Porque yo, o sea, si pienso en arte naif, no me encaja, ya os digo, lowbrow tampoco, eh, street art tampoco, porque no son artistas que trabajen en la calle, aunque pueden haber ciertas conexiones pictóricas, pero no sé, es que yo, honestamente, tengo la sensación de que es como toda una corriente artística
que cada vez se va ramificando en más y más artistas y que tampoco, tampoco sabría muy bien cómo encasillar a la hora de poder decir, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Ves algo lowbrow y dices, enseguida lo reconoces y es como, vale, esto es lowbrow. Pero, Alquimia 88 dice Art Brut, pero Art Brut, por ejemplo, tampoco me encaja. Mirad, os voy a enseñar. Vamos a ver piezas de Art Brut, ¿vale? Vamos a ver piezas de Art Brut. Un momentito. Está guay, ¿eh? O sea, es un buen apunte, pero mirar, si pongo Art Brut en Google, a ver, vale, voy a ir apuntando todo lo que me vais diciendo y Grotesque Art, acaba de decir Ritmero, vamos a buscar. Grotesque Art. Ahora os voy a enseñar, o sea, si queréis irme diciendo. ah, vale. Art Brut Bizarre. Vale, venga, vamos a ponerlo. Art Brut Bizarre, dice Gaby. Vale, pues vamos a ver. Art Brut Bizarre. Ok, vale. Ah, voy a empezar con estas aportaciones que decís, ¿vale? Y vamos a ver si veis paralelismos o conexiones con lo que hemos visto hasta ahora. Art Brut Bizarre sería esto. Mm, ¿No tenéis la sensación de que no? O sea, esto es más. Fijaros, fijaros a nivel cromático, simplemente. ¿Vale? Mientras que aquí se comparte a nivel cromático y a nivel estilístico una onda como muy infantil, en este Art Brut Bizarre yo no lo veo. Si buscáis Grotesque Art, como decía el ritmero, tampoco lo veo. Es como. eh, también, esto es como muy dark, esto es como muy oscuro, ¿no? Mientras que si veis este tipo de obras son como muy happy, son como muy, no sé, muy felices, ¿no? Mirar, Art Brut, ¿veis yo no veo tampoco, o sea, sí, vale, claro que hay, bueno, o sea, hay conexiones porque el Art Brut es el arte, pues que está muy conectado, pues eso, también con los niños, con personas que tienen trastornos psicológicos, etcétera, etcétera, pero no, tampoco, ¿verdad? Tampoco acabo de verlo. Brut Naif, Movimiento Cobra, Deforme Tar, venga, va, ir diciendo, voy a ir mirando, vamos a ir viendo un segundo, a ver. Es que está divertido porque ya os digo, yo he estado buscando y no. Movimiento Cobra, para nada. Nada, nada que ver. Movimiento Cobra, tampoco lo veo. Vale, a ver quién más. Venga, va, irme diciendo. Movimiento Cobra, Arbrut Macarra. Venga, vamos a ver. Arbrut Macarra, vamos a ver. Un momentito, que lo estoy aquí. Arbrut Macarra, Brut Naif. Mira, este igual podría ser una buena combinación. Brut Naif, ¿vale? Un poco Luis Gordillo. Yo creo que Luis Gordillo, al que por cierto me encantaría entrevistar, pero por ahora no se ha dado y no es porque no lo haya intentado, ¿eh? Luis Gordillo, venga, vamos a ver. Voy a poner Luis Gordillo. Vale, venga, va. Ok, vamos a ver lo que me habéis ido diciendo y a ver si le veis la conexión, ¿vale? Luis Gordillo, mm, no lo veo. No lo veo. O sea, Luis Gordillo, por lo general, es una onda. Ha trabajado durante mucho tiempo en una onda como más abstracta. Tiene algunos que quizá pueden ser un pelín más figurativos, pero por lo general él tiende más a lo abstracto. Brut Naif. Espera. Brut Naif. Vamos a ver. Brut Naif. Mm, bueno, quizá aquí se empieza a parecer un poco. Se empieza a parecer un poco. Brut Naif. Mirar. Esta no está tan mal. Mira, Outsider Art Brut te lo sugiero aquí en la pestaña. También se parece, pero no notáis que tampoco. O sea, no, ¿eh? O sea, es que incluso es que este otro estilo que hemos ido viendo, comparte incluso una cierta línea estilística a nivel cromático, ¿sabéis? Mientras que todo lo que estamos viendo ahora, lo que me habéis ido sugiriendo, yo veo que por lo general
es como mucho más recargado, más serio, más tosco. O sea, es como, no sé, no acabo de verlo, ¿vale? Sin embargo, aquí ya veis, por ejemplo, estos tres artistas, enseguida veis la conexión. Vale, incluso con Starsky Brains también. Mirad, ¿no tenéis la sensación de que realmente hay aquí como mm, más conexión dentro de lo que cabe? A ver, mira. Gabriel Graesle, no sé. Mirad, también es un poco bastante la línea. O sea, yo creo que de todo lo que hemos visto, creo que realmente los artistas con los que más veo esta conexión es realmente con pinturas de niños. O sea, a mí lo que más me recuerda es esto. O sea, es ver, pues yo qué sé, esto. Por ejemplo, arte infantil. Ah, mira, arte infantil. Vale, eso podría ser una buena. Vamos a buscarlo, a ver. Voy a poner arte infantil a ver qué me parece, ¿vale? Vamos a ver. Arte infantil. Sí, con arte infantil quizás con el que comparte un poco más, ¿no? Pero es un poco lo que estábamos viendo antes. Mirar, es con el que más tiene conexión, pero sí que se nota, por un lado, que aquí hay más intencionalidad, ¿no? Luego que la temática es más contemporánea, muchas veces tiene ciertas connotaciones sexuales, en el caso de Belfullana o Te quiero mucho, Shosho, o en el caso de Robert Nava, bueno, él está con su mitología y tal, pero con quien más conexión habría es con el arte infantil. Vale, vamos a ver un poco más de obras de Gabriel Graesle. Graesle, es que la verdad que no sé muy bien cómo pronunciarlo. Mm, mira, yo por ejemplo, las obras de esta artista, de Gabriele, con quien más conexiones veo, ah, con quien más conexiones veo es con David Shigley, con algunas de las piezas que hemos visto, perdón, aquí no, sino, ¿dónde estaba? Aquí, con algunas de estas piezas, que quizá con las que son como más pictóricas, ¿no? Hmm. Sí, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis. Quizá mirar, por ejemplo, fíjate, esto. ¿No tenéis la sensación de que realmente aquí sí que hay mucha conexión con las obras que hemos visto antes? También, ¿no? Es como, bueno, trabajo con el desnudo, mira, a nivel cromático, mira, esta pieza, por ejemplo. Es verdad que aquí quizás los colores no son tan fluos, pero mirar, acrílico y spray, que curiosamente también podemos de alguna manera verlo en las obras de Robert Nava, que también trabaja con acrílico, spray, aunque él creo que incorpora también óleo. Mirar, por ejemplo, estas obras también de Katharina Arn Berlin. Vamos a ver, también veo bastantes conexiones con David Sigley. Mirar, por ejemplo, es realmente como eso. Hay técnica, pero tampoco hay tanta técnica. Y sí que, mirar, incluso veo conexiones con esta. Y eso que en esta pintura no hay tanto, no hay flúor, no hay spray, etcétera. ¿Esto qué técnica es? Acrylic Paint and Marker, vale. O sea, con Posca, seguramente. Y acrílico. Pues fíjate, ¿no? Pero mira, ¿veis? Por ejemplo, este estilo. También aquí sí que se ve conexiones. Es este rollo de arte hecho como si fuera hecho por niños, pero hablando de temas actuales. Curioso, ¿eh? Mirad, esta pieza también. Aquí también veo bastantes conexiones. A ver, ¿qué más? Iván Sumersky. Os he hecho aquí una recopilación así de artistas un poco que van en esta línea para que veáis un poco a lo que me refiero. Este artista también, ¿lo veis? También, fijaros, el uso del rosa, que también se suele usar mucho. Mirar.
¿No? Por ejemplo. Curioso, ¿eh? O sea, sí, cada cual dentro de su propia línea, de su propio estilo, pero sí que hay bastantes conexiones. Mira, aquí por ejemplo también veo que él trabaja más con textos, con, pues eso. Mira, a ver, este por ejemplo. Look Pro, Go Slow. Esto también es muy David Shigley. También, o sea, me conecta mucho con la obra de este artista, que es para mí uno de mis favoritos también. Vale, vamos a ver quién más hay por aquí. Ah, mirar, Roger Valen. Vale, para los que no conozcáis a Roger Valen, es un artista que se hizo muy conocido porque él colaboró con un grupo que se llama The Unboard. No sé si lo conocéis. No os podía poder poner música de The Unboard, pues ya sabéis por qué, pero bueno, empezó a hacer colaboraciones en los videoclips de este grupo y empezó a hacerse cada vez más conocido. De hecho, ya tiene alguna que otra exposición bastante gorda en sitios de, pues eso, bastante importantes. Y mirar, también es un estilo, quizás como más en la línea del art brut, entendiéndolo, pues eso, desde una perspectiva como más tosca, más bizarra, pero también es bastante infantil. A mí este, por ejemplo, este estilo lo vería como una mezcla entre Joel Peter Whitkin, que no os lo puedo enseñar aquí porque desmonetizarían el vídeo y no sé si el canal, porque es bastante, Joel Peter Whitkin es bastante bizarro, pero de que tiene un toque como infantil, ¿veis? Por ejemplo, mirad estos dibujos que hace detrás, es un poco como la marca de la casa. Y tiene unas fotos que son, a mí personalmente, o sea, tengo que decir que me gusta mucho este artista, ¿eh? Roger Valen, mira, si queréis buscar videoclips donde él haya colaborado, yo creo que os va a encantar, porque tiene realmente piezas súper interesantes. Bueno, a mí me parecen súper interesantes. Mira, esto me extraña. ¿Esto es suyo? ¡Wala! Virus Hunter, Pastel on Canvas. Hostia, pues esto me parece como que se va bastante de otras cosas que he ido viendo de él, ¿eh? Ah, veo que está por aquí Luis Lumbreras. Luis, besazo, Luis, te quiero un montón. Espero que estés bien. Pues a Luis seguramente también le gustará mucho Roger Valen, porque también hay bastantes conexiones entre la fotografía que hace Luis Lumbreras, que por cierto os lo recomiendo. Es un gran amigo que conozco desde hace. ¿Desde cuánto hará que nos conocemos, Luis? Igual 20 años o no sé, un montón de años. Y es un fotógrafo de primer nivel. Pues yo estoy seguro que a Luis, este Roger Valen, seguramente le gustará. Pues veis, tiene este toque así como muy bizarro. Y lo que me interesa mucho de Robert Valen, por ejemplo, es que fusiona muy bien sus dibujos con luego todo lo que es el trabajo fotográfico. O sea, tiene unas fotos de primer nivel donde aparte él, digamos que interviene en los espacios dibujando, ¿no? Suele hacer muchas veces, pues eso, este estilo de dibujos que él hace, que son como también de, pues de corte como muy infantil, tal, y luego con ese fondo, pues trabaja con fotografías y tal, delante, ¿no? Saludos a toda la gente que estáis por ahí. Oye, veo que cada vez hay más personas que sois miembros del canal, que podéis acceder también a vídeos exclusivos solo para miembros. Veo que hay en el chat como mucha gente ya con el icono. Muchas gracias, la verdad que se agradece un montón. Gracias por todos los superchats que estáis haciendo a lo largo del mes, que la verdad que se agradecen. Y, y Jordi Catbaley dice, me recuerda a tu estilo. Pues puede ser, no sé, yo no lo veo tanto, no me identifico mucho, aunque bueno, sí que, o sea, sí que, por ejemplo, este estilo de dibujo a mí me encanta, entonces puede ser que igual tenga algo de él, pero no siento que sea un artista que a mí me haya marcado especialmente. A ver, y Antonia dice, Gaby, hay un vídeo en el que sale Luis Lumbreras, que se llama, ¿cómo era? Mi primera exposición en Zúrich o exponiendo en Zúrich o viaje a Zúrich me parece que era. Si buscáis viaje a Zúrich, Rayitox, es un trippy así, bueno, es como todo es un vídeo bastante raro en el cual aparece Luis Lumbreras también
y bueno, no sé, está muy bien. Salgo por ahí pintando y está bastante chulo ese vídeo. Y es como es uno de los primeros que hice en el canal, lo habrán visto igual 300 personas nada más. O sea que todavía es como un vídeo bastante desconocido. Bueno, en fin, Roger Valen, eh, mirad esta pieza, ¿eh? Mi show, el mundo according, o sea, el mundo acorde a Roger Valen. ¿Dónde era esta exposición? Ah, en París. Vale. Bueno, Roger Valen, sin duda, os recomiendo que investiguéis porque tiene obras súper buenas. Y si queréis ver un poco más acerca de lo que ha hecho en videoclips, buscar Die Antwort. Se escribe Die Antwort. La respuesta sería en alemán. ¿Vale? Bueno, pues Roger Valen también lo he incluido aquí porque si bien es un estilo bastante más bizarro y bastante más oscuro, pero sí que tiene este toque también como infantil, aunque fijaros que no lo podría incluir en este movimiento, o no sé cómo llamarlo, que estamos viendo aquí, ¿vale? O sea, no creo que pudiera encajar. ¿Sabes? Es como, vale, sí es infantil, pero no tiene varias características que son muy propias de estas artistas que estamos viendo ahora, ¿no? Vale, pues, bueno, por ejemplo, ¿no? El tema del color, fijaros el estilo de colores. Vale, ¿quién más? Vale, y luego ya estaría, pues eso, simplemente obras que son como más de corte infantil, etcétera. Os voy a enseñar también un artista del que hablo bastante a menudo, porque él, para mí, sí que ha sido en su momento todo un referente, que es Jonathan Messe, que de hecho me parece que se ha abierto un Instagram. A ver, esperad un momento. Que he visto hoy ahí explorando un poco en Instagram que tenía un Insta. Ahí, estaba poniendo ahora a buscar Instagram. Am, bueno, para la gente bueno, que queráis que vaya viendo vuestros trabajos, simplemente seguirme en mi Instagram y yo de vez en cuando doy paseos entre la gente que me sigue y me gusta ir descubriendo, pues eso, ir descubriendo cosillas. Vale, os voy a enseñar algunas piezas de Jonathan Messe, de Jonathan, mi amigo Jonathan. A ver, mirar. Jonathan Messe, a mí me encanta. Este sí que es un artista que a mí me influenció muchísimo. Y me encanta por lo polifacético que es, porque es un artista que aparentemente, técnicamente, no es la hostia, pero me gusta, por ejemplo, cómo ha sido capaz de alguna manera de empastar o de conectar su faceta como performer, su faceta como escultor, pintor, dibujante, y cómo de ello ha hecho una masa súper compacta y como que está muy, muy bien, sí, no sé, como muy bien encajada, ¿no? Mm, y bueno, a nivel de lo que son sus piezas, veréis que también pues son bastante rollo Art Brut, es como también ha sido un corte bastante, eh, bueno, digamos que sencillo, ¿no? Técnicamente, mirar esta pieza, por ejemplo, ¿no? Mira, bueno, es que no sé si podéis escuchar el sonido. Espera, espera, un momentito. Voy a activar el sonido de Jonathan Messe. Un segundo, ¿vale? Dejarme que... A ver, dejo de compartir. A ver, y ahora le doy a compartir activando el sonido. Vale, ya está. Ok. Vale, pues ahí tenéis a Jonathan y vamos a escucharle aquí, a ver qué dice. Kunstwerk hier, das Gesamtkunstwerk Deutschland, was man No sé si hier lo sieht. oís. So werden wir Deutschland bauen. Jeder hat seine Aufgabe, jeder macht das, was notwendig ist, jeder macht es mit Herzblut, jeder macht es mit Liebe. Das ist das Gesamtkunstwerk Deutschland. Bueno, está diciendo un poco, tiene un mensaje como muy interesante que a mí siempre me llama mucho la atención, donde dice, esto es Alemania, arte, tenemos que hacer, cada cual tenemos que hacer arte, donde cada cual tiene que expresarse, cada cual tiene que ser libre, en fin, todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué más dice? Was Richard Wagner wollte. Wir arbeiten alle an einem ganz großen Ding, aber völlig unabhängig voneinander. Todos trabajamos juntos en una cosa mayor, ¿no? Que nuestras pequeñas cositas. Und ohne uns gegenseitig zu zensieren und ohne uns gegenseitig auf den Keks La verdad es que lo oigo súper flojo, se oye como el culo, entre que hace mucho que no estoy en Alemania
y ya voy perdiendo. Y que luego encima, si lo oye como muy lejano, no me estoy enterando de casi nada. Wir machen alle unsere Aufgaben und all das, was wir tun mit Liebe und Herzblut. Das ist Todo el mundo tiene una tarea, todo el mundo tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? das Gesamtkunstwerk. Und Pero das mirar, Ganze mirar, por ejemplo, en su taller, me gusta muchísimo cómo trabaja este artista. Un día voy a hacer un especial Jonathan Messe o lo que es más, voy a ver si puedo, si pudiera entrevistarlo, sería genial. De hecho, hay una cosa que tengo que agradecer a Salvatore Garau y es el hecho de que a raíz de haberle entrevistado y haber visto que es posible hacer una traducción con una tercera persona que ayude, pues eso, a traducir y tal, creo que estaría muy bien el poder hacer más entrevistas a artistas de otros lugares del mundo, simplemente con alguien que nos ayude con la traducción. Si os parece bien y os gusta, pues voy a ir a por ello, porque realmente hay un montón de artistas a nivel internacional que me encantaría poder entrevistar y que no lo he hecho hasta ahora por un tema idiomático. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, estaría bien. Vale, vemos alguna más así de Jonathan Messe, porque decía antes Jordi, dice, ese pulpo de atrás me vuelve a llevar a ti. Sí, sí, o sea, de Jonathan Messe, seguro que tengo un montón de influencias. Si me pongo un día, si queréis, me pongo a hablar de artistas que me han influenciado. Jonathan Messe, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Pero más que nada porque me transmite un sentimiento de libertad que a mí me parece súper importante en la consideración que yo tengo o mi manera de entender el arte. Bueno, si vamos a la página web, la verdad es que, ostras, hace mucho que no... Mirar, otra cosa que tiene Jonathan Messe, fijaros, que es muy característica de él, y es que pinta directamente con el tubo del óleo. O sea, no pinta con pincel, pinta directamente con el óleo. O sea, el pincel apenas lo usa. Ah, mira. Bueno, en fin, os recomiendo. Ah, otra cosa también muy llamativa de Jonathan Messe es la relación que tiene con su madre, que va a todas partes con su madre. Es como que su madre es su guía. Yo creo que él, si no estuviera su madre, no sé cómo. No sé si sería, si es una persona que podría en un momento dado, no sé cómo decirlo, vivir en este mundo, ¿sabéis? Es como que realmente a todas las exposiciones suele ir con su madre siempre está presente en sus obras, tiene, pues eso, tiene una mamitis aguda. Hostia, y veo que su madre está ya bastante mayor. Espero que viva muchos años, por el bien de ella y también por el bien de Jonathan. Pues ya digo, si no está su madre, no sé, hostia, es la Komm mit, típica Mami. persona que no sé cómo va a gestionar muchas cosas, ¿no? A nivel de dificultades del día a día. No está su madre. Hallo! Bueno, en fin, nada, dejo de compartir esto porque tampoco tiene ya más historia. A ver, un momentito, voy a parar esto. Vale. Bueno, ok. Vamos a ir ahora ya un poco al momento conclusión, momento análisis. Y el tema sería el preguntaros primero qué os parece. Ha habido algunas preguntas que habéis ido dejando en el chat que estaban muy bien, que eran respecto a... ¿Cómo era? A ver. A ver si lo encuentro, ¿eh? No sé, me parece una especie de herederos del grupo Cobra, pero no era esto. Aquí, René GS. René GS dice, en este tipo de obras, o sea, las que hemos visto, de Belfullana, Te quiero mucho, Shosho, de Robert Nava, etc., ¿qué debemos apreciar? ¿La técnica o la estética o el concepto? ¿Y supuestamente sería su lectura? ¿Alguien puede contestar? Decía RNGS. Vale, yo no puedo contestar por todo el mundo. Supongo que cada persona tendrá un poco su propia visión, su propia apreciación sobre este estilo de obras. Yo entiendo que para personas que seáis amantes del trabajo lento, laborioso, de algo como que, pues eso, que lleve tiempo, ¿no? El hacerlo. ¿Veis este tipo de obras que, pues eso, la podía haber hecho un niño y quizás se os revuelva el estómago? En mi caso, ¿qué debemos apreciar?
Yo, cuando veo, mira, voy a ponerlas, voy a compartir pantalla para irlas viendo mientras hablamos de ellas y así entenderéis un poco a lo que me refiero. O sea, yo cuando veo este estilo de obras, ¿vale? Mm, a mí o sea, me gusta mucho primero, porque veo que normalmente hay un lenguaje propio, ¿vale? Que en ocasiones puede ser parecido entre diferentes artistas y pueden tener puntos de conexión, pero independientemente de ello, es como que son artistas que tienen ya como un estilo bastante determinado, o sea, bastante perfilado, digamos. Luego, en cuanto a la estética, como a mí, mm, ya digo que es mi apreciación personal, me gusta mucho el arte de los niños, me gusta mucho el trabajo que hacen los niños, este toque así como tan infantil y como tan de no complicarse a la hora de expresar una idea. ¿Sabes? Tú quieres expresar algo y lo haces. No te complicas la vida, o sea, tú piensas más en qué es lo que quieres transmitir y pones el acento en qué es lo que quieres transmitir por encima de quedarte ahí enredado en la técnica que vas a usar para transmitirlo. Porque creo que muchas veces cuando entra en juego nuestra parte como más controladora, por así decirlo, se pierde parte de la frescura o de lo que es la idea. Entonces llega un punto en que nos perdemos tanto en la técnica que nos olvidamos de lo más importante y es el qué es lo que queremos transmitir. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero contar? Si lo haces de una manera como más sencilla, mi sensación es que lo puedes hacer de una manera más directa y como sin tanto filtro. Esta es la sensación que yo tengo. Obviamente, cuando veo una obra que lleva mucho tiempo para ser ejecutada y que está muy bien hecha y tal, por supuesto la aprecio, me encanta y reconozco el trabajo que hay allí. O sea, con esto no quiero denostar los artistas que hacen un trabajo laborioso, técnico, etcétera. Lo que digo es que para mi gusto personal, esto me conecta con una sensación que para mí es muy importante en el arte, que es esta sensación de libertad, de juego, de pasármelo bien, etcétera. La técnica, la estética o el concepto. La verdad es que agradezco mucho esta pregunta, René, y creo que está muy bien que lo hayas preguntado porque abres un melón ya, del que pueden salir un montón de cosas interesantes y puede surgir un montón de debate, ¿no? La estética o el concepto. Yo creo que en este tipo de piezas, yo no sé si realmente hay tanto un concepto como simplemente el hecho de hablar un poco de lo que es su realidad cotidiana, ¿vale? O sea, fíjate que ahora mismo hay pues muchas personas, ¿no? Dentro de, yo qué sé, personas como más jóvenes, no como yo, que pues yo qué sé, que pues van pues con una estética pues muy de rollo trap, ¿no? Y para poner un referente conocido, pues podríamos hablar de Bad Bunny, ¿no? De C. Tangana, de Rosalía, etcétera, ¿no? Como que son como artistas que de alguna manera han marcado tendencia a nivel estético, a nivel visual, y creo que gran parte de estas artistas beben un poco de toda esta cultura contemporánea, de todo este estilo de música, etcétera, ¿no? Como buena muestra de ello, pues era pues la pieza que había por aquí con lo del tema del perreo y todo esto, ¿no? Habrá gente que dirá, bueno, ¿y esto llegará a la posteridad? ¿Esto se mantendrá a lo largo del tiempo? ¿Trascenderá? Pues no tengo ni puñetera idea de si esto va a trascender o no va a trascender, si esto dentro de 200 años se considerará que es un poco el arte actual de nuestra época o no, no lo sé, no tengo ni idea, pero sea como sea, reflejan una realidad que es contemporánea a todos nosotros y bueno, lo hacen pues simplemente con ese estilo, con esa frescura, con esa fluidez, etcétera. A mí lo que me dice Víctor de la Rosa parecen fáciles, pero no lo son. Arte espontáneo, dice Michael Mendoza. A mí me alimentan los ojos, dice Gaby. Sentirlo, gozarlo, no, simple. Ah, yo siento un poco lo mismo. O sea, para mí es un arte que visualmente
aparte de que tengo, ya sabéis, el tema de la alergia y tal, o lo que sea, lo que tengo en los ojos, a mí me alimenta visualmente, me gusta, o sea, estéticamente me gusta, y aunque sea raro, o sea, yo veo según qué piezas que van en este estilo, y aunque para mucha gente lo que voy a decir es un sacrilegio, me pueden resultar visualmente más atractivas que otras piezas como más clásicas que no voy a nombrar para no meterme en líos, pero hechas por artistas de gran renombre que están en el Museo del Prado, etcétera. Pues yo hay obras que puedo ver aquí que a mí quizá no tienen esa solemnidad, no tienen el mismo trabajo, no tienen la misma técnica, etcétera, pero conecto más con ellas, quizá porque son más contemporáneas a mi tiempo, o sea, la época que me ha tocado vivir, no lo sé. En cuanto al tema de posteridad y todo eso, es que es eso, vamos primero, ojalá podamos pensar a largo plazo, ojalá podamos pensar en la posteridad, porque eso sería muy buena señal. Bueno, dejo un poco abierta la pregunta de qué nombre le pondríais a este estilo. Las artistas o los artistas que trabajéis un poco en esta línea, os invito a que en los comentarios, si queréis, pongáis enlaces a vuestra página web o poner vuestro nombre para que la gente pueda verlo y puedan, pues, de alguna manera, que este vídeo sirva para agrupar a personas que trabajáis con este estilo. Y luego, no sé, me gustaría también eso, en los comentarios que cada cual pusiera un poco qué os parece, qué opináis de este estilo y sobre todo qué nombre le pondríais, porque estaría muy bien que entre todos, ya que es algo nuevo y que todavía no tiene, yo creo, como un nombre definido, ¿por qué no lo bautizamos entre todas las personas que seguimos el canal? Le ponemos un nombre y ya está, ¿no? Vale, más cosas. Mañana, día importante, porque mañana a las 8 hora española, 1 del mediodía, hora mexicana, no sé ahora exactamente en Argentina, en Chile, perdonadme que no dé la lista de las horas que son en cada país de Latinoamérica donde quizás estéis viéndome, pero es que sois un montón. Y bueno, pongo México porque igual os sirve más como referente. Mañana a las 8 hora española voy a entrevistar a Omar Jerez. Omar Jerez. Omar Jerez es un artista que trabaja en el ámbito de la performance, por lo general, que tiene piezas muy potentes, de alto contenido político, de alto contenido social. A mí personalmente tengo que decir que es un artista que me encanta lo que hace y va a ser todo un placer poder entrevistarlo mañana a las 8, ¿vale? O sea que nada, os espero, no me falléis. Y bueno, espero que este vídeo os haya... Ah, vale, me dice Gaby a las 4. Vale, pues a las 4 en Buenos Aires, pues tenemos una cita con Omar Jerez. Es un artista que ha hablado de temas muy controvertidos. Os puedo casi meter la mano en el fuego de que el vídeo de mañana va a estar desmonetizado. De hecho, o sea, es que me pongo la mano en el fuego porque va a ser de alto voltaje. Pero me apetece mucho hacerlo. O sea, es que no todo va en torno a la pasta. Ya sabéis que si queréis apoyar el canal, haceros miembros, y nada, superchats, likes, etcétera. Cuento con todas vosotras y con todos vosotros, ¿vale? Venga, nos vemos mañana. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os sirva para conocer a artistas que igual no conocíais, que esa era un poco la idea, y espero que os lo hayáis pasado bien. Venga, nos vemos mañana. Os quiero.